La ética estudia la moral y determina cómo deben actuar los miembros de una sociedad respecto del bien y del mal. La ética se basa en principios considerados universales, aplicables a cualquier actividad o profesión, carrera, trabajo. Principios como la responsabilidad, la justicia, la equidad, la honestidad, la integridad, entre otros. Los principios explican el por qué una persona actúa de tal o cual forma. En muchos círculos de la sociedad está de moda la nueva moralidad, que no acepta las normas bíblicas como la base de autoridad para guiarnos en nuestras decisiones espirituales, éticas y morales. Sin embargo, las consecuencias se manifiestan en la deshonestidad, la irresponsabilidad, la violencia y la inmoralidad sexual, entre otros. La palabra ética no aparece textualmente en la Biblia, pero sus enseñanzas están llenas de principios éticos que están presentes en toda la Escritura, donde encontramos enseñanzas claras de cómo debe comportarse una persona justa, recta, íntegra y temerosa de Dios. Veamos sobre la ética cristiana. Primero, la ética cristiana es teocéntrica, es decir, es Dios quien establece las normas de conducta como principios, ordenanzas y mandamientos, los cuales son el eje rector para entender lo que es bueno y lo que no lo es, y norman la actuación o conducta espiritual y moral del creyente, las cuales nos ha revelado a través de su palabra, de tal modo que podemos conocer de antemano las consecuencias o implicaciones al actuar o no de forma ética, conforme a lo que Dios ha establecido, y considerando que Él es eterno, supremo, moralmente puro y soberano. Esta revelación es lo que distingue de la ética cristiana de los otros sistemas éticos. Segundo, la ética cristiana no es solo un código moral, sino una expresión del amor y la santidad de Dios en el creyente, y nos exhorta a vivir una vida coherente con lo establecido en su palabra, mediante la fe en Cristo. Además, orienta la vida diaria del creyente, lo cual se demuestra a través de los frutos, los cuales son el resultado de aplicar los principios establecidos en la Biblia. Jesús dijo que el buen árbol por sus frutos lo conoceréis. Mateo 7:16 al 20. En otras palabras, el comportamiento ético del cristiano produce buenos frutos. Tercero, la recompensa de vivir conforme a la ética cristiana es la promesa que Dios nos ha dado perdón de pecados y nos ha dado la vida eterna en su presencia. Romanos 6:22 dice: Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Veamos la fuente de la ética cristiana. Dios es la fuente del conocimiento moral. Es a través de su palabra que nos lleva al conocimiento de sus principios, como señala 2 Timoteo 3:16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir o generar convicciones, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Veamos un ejemplo. Si nos enfocamos a lo que es bueno, la Biblia nos dirige hacia Dios. Solo Él es bueno, Marcos 10:18. Y es precisamente su buena voluntad la que expresa lo que es agradable y perfecto o completo en su carácter moral, Romanos 12:2. En Éxodo 33, versículo 19, Dios le dijo a Moisés: haré pasar todo mi bien o bondad delante de tu rostro. Y en Éxodo 34, 6 al 7 dice: y pasando Jehová por delante de Moisés, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Como podemos ver, Dios mismo manifiesta sus atributos y principios éticos respecto al bien. En la ley, en el Antiguo Testamento, refleja el carácter moral de Dios, como los 10 mandamientos, los cuales representan la revelación moral y espiritual más alta que el ser humano había recibido hasta ese día, los cuales Jesucristo los concentró en 2 grandes mandamientos éticos. Mateo 22, 37 al 40. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma,
y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. La ley moral de Dios sigue vigente. Por eso Jesús cumplió la ley y señala en Mateo 5:17: no penséis que he venido para quitar la ley o los profetas. No he venido para quitarla, sino para cumplirla. Con su muerte en la cruz, quitó la ley ceremonial, pero la ley moral permanece. El apóstol Pablo lo enfatiza en Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Por lo tanto, las enseñanzas del Nuevo Testamento encajan con las del Antiguo Testamento en cuanto a las demandas morales básicas que Dios ha establecido. La ley mantiene su validez porque en ella Dios expresa en su persona y en su voluntad todo lo que es bueno y justo. Para obedecer su palabra no requieres de argumentaciones, solo necesitas saber que esa es su voluntad. Ejemplo, Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Este es el mandamiento. Lo que necesitamos hacer es obedecer. El hombre ha sido creado con una conciencia moral. Cuando analizamos cómo Dios nos creó, entendemos que nos ha provisto de los elementos necesarios para manifestar su carácter moral. Nos creó a su imagen y semejanza, Génesis 1:26, con la libertad para ejercer nuestra propia voluntad, con la capacidad de razonar para tomar decisiones éticas. Y si Él es moralmente puro, implica que puso en nosotros de su carácter moral. Por lo tanto, la demanda ética básica es la de imitar a Dios en sus atributos que ha delegado al hombre. Ejemplo, la santidad es uno de los atributos que más comunica el concepto moral de Dios y es un requerimiento que nos pide. En Levíticos 19:2 leemos: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Con esta expresión, Dios resalta su exigencia moral o ética para el hombre, con lo cual Dios busca que su pueblo sea distinto y proyecte cualidades diferentes a los que no son sus hijos. Jesucristo lo expresa así en Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos, o sea, completos en mentalidad y carácter moral, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. E incluye en el comportamiento ético la llamada regla de oro. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Este es el desafío constante. El problema es que al entrar el pecado en el hombre, contaminó esa pureza original, la cual solo puede ser restaurada por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y al arrepentirnos de nuestros pecados, Dios nos perdona. Y con ello viene el nuevo nacimiento, una nueva naturaleza con la capacidad de mostrar su carácter moral. 2 Corintios 5:17 leemos: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es aquí donde inicia la transformación del comportamiento personal y la conciencia social de la persona, porque comienza a preocuparse por otros, por su prójimo, con una conciencia ética. Para ello, Dios nos ha dado del Espíritu Santo como una ayuda en el proceso de transformación moral. Además, es quien nos motiva a desarrollar el carácter de Cristo, para que produzcamos el fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22-23. Este fruto engloba los principios bíblicos del comportamiento ético del cristiano y sobre todo ser consciente que necesitamos no conformarnos a este siglo. Romanos 12:1-2. En la medida en que nuestro carácter se perfecciona a la imagen de Jesucristo como nuestro modelo ético, Romanos 8:29, imitamos la ética moral que Dios ha establecido. En Efesios 4:32 leemos: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. En nuestro tema siguiente, el número 3, hablaremos sobre la ética en el servicio. Te dejo un enlace a 2 videos, uno sobre las bases o fundamentos de la ética y otro, victoriosos en medio de las aflicciones. Dios te bendiga.